Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Que Dios nos siga bendiciendo grande y poderosamente en este tercer día de la semana. Hoy martes 14, dándole gracias al Señor nuestro Dios y preparándonos para las cosas maravillosas que Dios nos ha prometido y nos tiene preparado para todos los que le amamos, le obedecemos, somos fieles. Ahí perseveramos, persistimos e insistimos. Sean todos bienvenidos, hermanos. No te desanimes, no te desenfoques del propósito que Dios tiene para tu vida. Puestos los ojos en Jesús y en nadie más, y con toda la fe en Jesús y en nadie más, Él es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos seamos todos a este programa donde el Señor nos va a hablar el día de hoy, hermanos, y yo creo que nos va a apretar. Ya veremos enseguida. Hacemos el paso a la ciudad de Guayaquil, donde está el doctor Zavala. Muy buenas tardes, doctor. Adelante. Gracias, mi querido pastor Arturito. Bendito sea Dios, pastor Luis Antonio. Un fraternal abrazo a los dos, a la familia, la bendición para el ministerio y para todo lo que estamos haciendo. A mis hermanos del programa La Final Trompeta, que yo en realidad les voy a decir algo. Uno necesita hermanos como ustedes y le voy a explicar por qué. Porque no dejo de estar feliz de la perseverancia del remanente de La Final Trompeta. No, eso es algo impactante, Arturo y Luis Antonio. Tenemos un grupo de gente que no ha dejado este programa y a mí eso, la fe de ellos, me sostiene a mí también. Porque es un ejemplo de vida. Un ejemplo, no son gente que hoy día sí, mañana no, ahí están permanentemente. Qué bendición, que el Señor los bendiga y les mantenga ese amor y perseverancia y fe todos los días hasta que Él venga y que juntos un día, tal vez aquí mismo, ahora, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seamos arrebatados. Mientras estemos tal vez en el programa, tal vez en casa, en el trabajo, pero con un corazón que persevera y que está listo para irse con el Señor. El tema de hoy, masa. Ya no se sorprenda, no ponga esa carita, ya sabemos, ya le he dicho, yo también, sí, hermano, yo también leí masa y dije, pues, ¿esto qué es? Mañana va a ser la mole, ¿qué es esto? Pues? Ya no se sabe qué hacer con este hombre de las barbas, ¿no? Pero me puse a investigar y, ay, hermano querido, ay, eso de masa es cosa seria. Así que hoy lo estudiaremos. Dios me concederá el privilegio y la vida para poder exponerlo primero y luego mis amados pastores Arturo y Luis Antonio aportarán como siempre para juntos poder dar una enseñanza basada en la palabra de Dios. Bienvenidos a este su programa, a La Final Trompeta. Adelante, Arturito, desde Quito. Amén que sí. Ya vas a ver qué profundo es este tema. A veces parece, pero yo no tengo ese pecado. En verdad que no lo tiene. Ya va a ver que sí lo tenemos. Pastor Luis Antonio, adelante con el saludo. Allá, ya regresó de nuevo a Río Branco, Brasil. Adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, mi querido pastor Arturito. Estamos nuevamente en casa. Bueno, casi me desconocen, ¿no? Casi se habían olvidado de mí. Pero bueno, gracias a Dios estamos nuevamente en casa. Recomendarles que no coma pan, ni galletas, ni tortas, ni nada. Por si más es pecado, mejor que no coman nada de eso. Ni tallarín, ni nada, caray. Ni ñoquis, ni ravioles, ni nada. Bueno, que los ravioles creo que se hacen con papa, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno. La verdad que eso es un pecado. Los ñoquis son los que papa. se hacen con Ñoquis. Claro, amén. Ahí habla el verdadero italiano. Claro, los ñoquis son de papa, pues mi abuela me acuerdo que los hacía perfectamente. Bueno, este tema es algo muy fuerte, muy lindo, muy especial como para poder meditar, si somos buena masa. Que Dios nos dé la gracia, agradecido a todo el pueblo que nos ama, que nos apoya, que nos ayuda. Como de costumbre, un beso en pleno cachete a cada uno de ustedes, un fuerte quebra costillas, la verdad. Querido pastor, llegué cansadísimo, ¿saben? Cansado, el cambio de clima brutal. Allá está haciendo un frío, que es como decía nomás mi tío, hay que meter las cosas al refrigerador para que no se congelen. Un frío, realmente un frío. 5:30 de la mañana tener que salir de allá para poder llegar a la ciudad del Alto, donde hace más frío todavía,
Y bueno, ahí estuvimos hasta que se dio la hora del vuelo. Un poco retrasado, pero aquí estamos, nuevamente con la familia. Fue hermoso encontrarme con mi esposa, con mis hijos y con los hermanos de la congregación. Y bueno, estamos agradecidos porque nuestra hermana Raquelita, gracias a Dios, está mucho mejor. Dios es bueno. Entonces, agradecer por las oraciones, por sus amores, por sus bendiciones. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Mi pastor Luis Antonio, ahorita que habla usted de eso y la nena que se cayó y se pegó en la cabeza. Sí, acabo de venir del hospital y la verdad de que dentro de todo, gracias a la misericordia de Dios, ha reducido grandemente el coágulo de sangre. Solamente hay un zumbido en el oído, entonces ahora tiene que ver el otorrino también. Pero bueno, gracias a Dios la niña habla, reconoce, camina. Ha vuelto a vomitar hoy día, pero solo una vez. Ya no debería supuestamente haber ese cuadro, pero de todos modos estamos muy, bueno, llenos de fe. No es optimismo, es tener fe de que Dios va a terminar de convalecer a esta criatura. Y bueno, realmente estamos muy agradecidos, aún a pesar de todo, muy agradecidos con Dios, porque Dios es bueno y porque para siempre su misericordia cuida de los suyos. Su mami también, que es viuda, está también tranquila, mucha más paz. Hoy día se ha recogido el resultado de la otra tomografía y obviamente falta un poco más para terminar de deshacer, pero ha avanzado un 75% de desinflamación. ¿Qué más podemos decir al Creador? Muchas gracias, Dios eterno, por todas tus bondades y por todo tu amor. Gracias por las oraciones y el apoyo de los hermanos también. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Adelante, mi querido pastor Arturito. Amén. Bueno, vamos a orar, a poner este estudio en la presencia del Señor nuestro Dios, y hoy vamos a ver el siguiente pecado. Oramos. Papito Dios, gracias, mi Señor amado, gracias por despertarnos a este día, por ayudarnos a trabajar en esta mañana, por el alimento que nos diste al mediodía, por la tarde maravillosa que nos regalaste y ahora, Señor, para terminar la tarde y empezar la noche, prepararnos para recibir este mensaje que sale de tu corazón al nuestro, Señor amado. Por favor, Dios mío, que tu Santo Espíritu nos haga entender cuál fue el propósito de decir lo que se dijo y que vamos a estudiar en esta tarde-noche. Señor, que tú nos bendigas grande y poderosamente como el Padre bueno que tú eres, cuidándonos, alimentándonos, enseñándonos, corrigiéndonos y disciplinarnos también, Señor, cuando estamos equivocados. Y mi bello Señor, queremos poner la vida de todos nosotros en tu presencia, para que tú, mi bello Señor, como el buen pastor que tú eres, te acuerdes de nosotros y que nada nos falte, aún en las necesidades tan grandes que atravesamos. Por favor, Dios mío, ayúdanos, mi Señor, ayúdanos. Y gracias porque tú eres fiel y cumples todas tus promesas. Te amamos con todas las fuerzas del corazón y estamos listos, Señor, hambrientos, ávidos de querer recibir tu palabra para darnos cuenta y examinar, velando y orando para no caer en ninguna de las tentaciones de pecado que hemos aprendido hasta ayer y hoy día, este nuevo pecado que vamos a aprender el día de hoy. Descansamos en ti, Señor, agradecidos por regalarnos este tiempo en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Pecado número 594, masa, con el doctor Nelson Zavala. Adelante. Muchas gracias, Arturito. Vamos a ver. Vamos a empezar con el significado de esta palabra, masa, que se refiere a una mezcla, específicamente viendo el tema bíblico, una mezcla de harina con agua y a veces levadura. Pongamos atención a esto, que se usa para hacer pan. En sentido simbólico, sobre todo en la Biblia, podría representar algo que se transforma, como el corazón humano. Una influencia interna, buena o mala. Fíjese usted, la naturaleza humana en el mismo proceso. Qué curioso que es este significado, ¿verdad? En la parte etimológica, que viene del latín con 2 S, masa, significa porción de materia, mezcla o pasta. Eso le gusta al Arturito,
que he estado con la bendición de Dios por Italia. Y en Quito también, que se come riquísima pasta. Ese es el término que viene también, ahora en griego, masa, con Z la pronunciación, como si fuera español, que significa masa de harina, pastel o pan. Como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aquí estamos hablando de una masa que tiene que ver con harina, con el pan y con la levadura. Escuche bien. En hebreo encontramos dos conceptos importantísimos. Basek, harina, como mezcla, y matzah, que significa pan sin levadura. Matzah. Importante este pan, recuérdelo, hace poco, en la Pascua. La masa en hebreo muchas veces está ligada al proceso antes de hornear. Es decir, algo que aún puede ser influenciado. Mire que cómo ya vamos entrando al tema espiritual, porque la masa aparece sobre todo en relación con la levadura. Ejemplo, veamos. Mateo 13:33 dice que el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Significado. Aquí la masa representa el mundo o el corazón donde actúa el reino de Dios. Mire usted la influencia. Asimismo puede haber una mala influencia que actúa y puede afectar toda la masa. De usted depende. Aquí masa no es ser gordito. No. Aquí masa es la cantidad que está preparada para ser influenciada por el bien o por el mal. Usted decide qué tipo de influencia tiene. Pero ¿cuándo masa representa pecado realmente? Bueno, la masa en sí, como todas las cosas que vemos en general, en realidad no es pecado. Pero cuando está leudada con levadura, símbolo del pecado, representa corrupción. Tome en cuenta esto. Los panes sin levadura es un significado de sin hipocresía. Con levadura, hipocresía. ¿Cómo está nuestra masa? Ahí está el tema. De nosotros depende si eso no es pecado. De nosotros. La levadura, pecado que contamina toda la masa, para que podamos entenderlo mejor como un principio clave. Por ejemplo, el pecado que contamina todo, vamos a leer un poquito en Gálatas 5:9, donde dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ve usted? Ahí tenemos este tema para poder comprenderlo. Un pequeño pecado puede afectar toda la vida y marcar. Claro, Dios nos perdona, pero amigo mío, quedan consecuencias que las vemos hasta en nuestros hijos y nuestros nietos. Debido a lo que ocurrió y que aunque nosotros fuimos perdonados y lo superamos, creemos que nuestros hijos y nietos también, y no siempre es así. Por eso hay que cuidar el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros nietos, el corazón de nuestra esposa. Hay que cuidarlo para que no haya una mala influencia. Nunca olvide eso. El ejemplo número 12 tiene que ver con la limpieza espiritual. El primer ejemplo es interesante con relación al pecado que lo contamina todo, como una comparación, ¿no? Pero la limpieza espiritual, mira esta parte en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues, dice, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. Y dice el apóstol, como sois, lo da por hecho. Eso es fe. Así que, amigo mío, puede ser que usted sea nueva masa sin levadura, pero si usted está criticando, oye, ya, pues ¿hasta cuándo vas a ser así, masa hipócrita, que tienes levadura? No, cuidado.
Pablo se dirige a los corintios, que eran cosas serias a pesar de que tenían todos los dones. Primera de Corintios 1 dice que ningún don le faltaba, ningún don, sin embargo cayeron en la inmoralidad, pero luego se arrepintieron y él proclama una palabra en el capítulo 5, verso 7, donde él en fe dice, ustedes son nueva masa. Y de un modo que quien está en Cristo nueva criatura es, nueva masa. Qué bonita la comparación. Aquí vemos, vieja levadura, pecado antiguo, viejo hombre. Nueva masa, vida transformada en Cristo. Ahí está clarito el ejemplo. Aquí no es que soy gordito, que tengo una barriguita, unos rollitos, una masa. No. Aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con el pecado y sin el pecado. El punto 3, que ya lo había dicho y que hoy lo confirmo ahora mismo, es la hipocresía. Lucas 12:1, Jesucristo nuestro Señor y Salvador dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, si tú eres la masa, tú eres la nueva masa, y deja que esa levadura entre a ti, te puedes hacer hipócrita como ellos. Y entonces vas a tener un peligro terrible y ahí entrarás en pecado también porque permitiste que esa levadura te afectara. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La masa, la vida, se corrompe cuando entra hipocresía, religiosidad falsa. Amigo, ser religioso no es pecado. Ser hipócrita en la religión es el pecado. Ese es el pecado. Porque Santiago dice que la verdadera religión es, sí, atender a la viuda, al pobre, a los necesitados. Está lindo. Eso no es ningún pecado. Es usted religioso, es usted reverente a Dios, es usted un hombre que ama a su prójimo, que ama al Señor, que es una buena persona, que no habla mal de los demás. Qué bonita su religión. Que es la verdadera. Ayudar a los demás y amar al prójimo y a Dios primero. Ahora escuche bien. Tenemos otro punto como ejemplo. Oh, esto es tremendo. Ejemplos bíblicos donde la masa, la vida en este caso, se corrompe. Mire usted, el pecado oculto de Acán. En Josué 7 usted puede leer, Acán pecó en secreto. La masa. Un poquito de levadura. Pecado de Acán afectó toda la masa. ¿Quién era la masa? Israel. Todo Israel fue afectado por causa de ese poquito de levadura. Qué cosa tan fuerte, qué cosa tan terrible. Y por eso le digo, tenga cuidado porque su pecado, su levadura puede afectar a toda la masa, toda la familia, toda la masa, toda la vida, a toda la masa, a todos sus amigos, a toda la masa, a todo su trabajo. Tenga cuidado. Es una nueva masa usted. No acepte levadura. No la acepte porque se va a dañar. Ok, recordando que la levadura es la hipocresía, de acuerdo a lo que acabamos de ver en Lucas capítulo 12, versículo 1. ¿Ok? Ahora bien, un poco de levadura, toda la masa dañada. ¿Ha visto los ejemplos de las manzanas? Cuando ve una manzana con un gusanito, ¿usted qué hace? La mayoría de la gente no parte y bota el gusano, bota toda la manzana. Si usted a tiempo corta por donde dañó el gusano y deja lo sano, se come el resto. Pero si usted deja y no hace nada, esa manzana en pocas horas o al día siguiente ya no sirve para nada. Y es el mismo caso con la levadura y la masa. Tenga cuidado con lo que lleva a su casa, su familia, su masa, su vida, su masa. ¿Qué está llevando? ¿Qué está aprendiendo? Cuidado, afecta la vida de los demás de manera negativa. Eso es pecado. Más es pecado. La iglesia en Corinto, ahí tenemos usted pues, una iglesia llena de dones, una buena masa, pero entró la levadura, permitían pecado dentro de la iglesia y Pablo dice que eso leuda toda la masa. Ahí está el ejemplo, hermano, qué tremendo, qué cosa. Como enseñanza espiritual y antes de llegar a la parte de reflexión final, quiero hacer un recordatorio. Número 1, la masa representa, podríamos alinearlo ahora un poco más íntimo. He dicho que masa puede ser la vida, puede ser la familia, y usted puede afectar con levadura, con hipocresía y dañar a esa gente.
No olvide usted que la gente que sabe que somos cristianos espera más de nosotros que de ellos. Y no olvide usted que nosotros que somos cristianos y la gente que no lo es, para justificarse y no querer ser cristiano y seguir a Cristo, andan buscando que usted falle, que usted tenga malos ejemplos, que usted se equivoque. ¿Para qué voy a ser yo cristiano si mira, dice el de aquí, mira el de allá, mira ese pastor, mira este otro? ¿Por qué no miras a Cristo? A ver, pues hay levadura ahí. ¿Por qué no miras a Cristo? ¿O eres seguidor de hombres? Que yo sepa, cuando Bartimeo recuperó la vista, no siguió a los apóstoles. Dice que siguió en el camino a Jesús. Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Esa fue la prédica del día domingo, hermosa, puede verla. Mire, tu corazón, masa. Tu vida, masa. Tu comunidad, masa. Tu congregación, masa. Tus amigos del trabajo, masa. ¿Qué vas a hacer tú, levadura o nueva masa? Y vas a influenciar de una manera maravillosa. El mensaje es claro. No permitas pequeños pecados, un poquito de levadura. Ay, no importa. Llegué a la oficina y la secretaria, la recepcionista, me quiñó el ojo. Hizo así. Yo no sé guiñar el ojo. Me hizo así con la boca. Uy, nunca me había hecho así. ¿Será que le gusta? Y usted es casado. Y al día siguiente usted viene hecho el romántico y le deja una rosa. Ni a su esposa se la deja. Un poco de levadura leuda toda la masa. Finalmente usted sale con la recepcionista, comete adulterio, se divorcia, abandona su hogar y se termina casando con la recepcionista. Pecado. Pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dios quiere una masa sin levadura. ¿Sabe cuál es el sinónimo de masa con levadura? Hipocresía. ¿Sabe cuál es el sinónimo o pecado? El sinónimo de masa sin levadura, santidad. Santidad. Así, hermanos míos, como la masa cambia con la levadura, también nuestra vida cambia con lo que permitimos dentro de ella. Romanos 6:13 dice que debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, como nueva masa, no como levadura, como vivos entre los muertos. O sea, nuestra influencia tiene que ser poderosa, llena de santidad. Dios quiere hacer de nosotros una nueva masa, limpia, santa y agradable delante de sus ojos. Adelante, mi querido pastor Arturito. Se da cuenta que todos nosotros podemos caer en este pecadito y uno no se da cuenta que nos dejamos influenciar por cosas externas. Vamos a seguir aprendiendo con mi pastor Luis Antonio, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Dios nos dé la gracia para poder impartir y compartir. O no, usted también tiene que saber que cómo se obtiene el fermento y cómo se obtiene también la levadura de la masa guardada. La gracia y la misericordia de Dios son renovadas cada mañana. Y del agua y la harina fermentada se hace levadura. O sea que si usted no está renovado cada día, usted es una mala masa. Si usted no va a los pies de Dios cada día, usted es una masa fermentada. Y ese es el pecado. Lastimosamente, y un poco de levadura leuda la masa. Y la masa también es masa, quiere decir ingentes cantidades de personas que si nosotros por un mal testimonio podemos contaminar la masa. Y con un poquito de pecado, es como una mosca que cae al perfume y echa a perder todo el perfume. Entonces nosotros tenemos que saber identificar qué somos. Aparte de eso, ¿cómo nace la harina? La harina es un proceso de quien lo siembra, el trigo, de quien realmente lo tiene que rozar, tiene que limpiar después de haber arado muy bien la tierra, porque el trigo no va en cualquier parte. Y cuidado con esto. Para tener y obtener una masa es un proceso gigantesco. Tiene que haber gente que siembre. Después hay que golpear el trigo. Hacer la siega del trigo no es fácil. Y tener que después molerlo. Y nuestro Señor Jesucristo fue como la semilla de trigo que fue molido.
O sea, tener la dicha de tener un pan en la boca es un proceso. Y comer un pan agrio no le va a gustar. No le va a gustar. Si tiene un exceso de levadura, una masa, por favor, va a tener un sabor agrio. Agrio. Y de eso nos está hablando también. Si nosotros somos una buena masa o no somos una buena masa. ¿Qué clase de masa somos? Aparte de eso, para amasar se necesita el agua, la palabra de Dios. Nosotros necesitamos el proceso después de ser molidos, necesitamos realmente, porque si nos está hablando de que nosotros somos la masa, necesitamos el proceso de ser molidos y tener el agua, que es la palabra, la que nos da vida. Y el pan es la comida del pobre. Si somos una buena masa, vamos a estar también preocupados por el pobre, por aquella persona que pasa necesidades. Por eso dice, si partes tu pan con el hambriento, no que te lo comas tú todo solito y que al pobre lo dejes ahí errante y lo veas con hambre y que ni lo mires. Pregúntate si sos una buena masa, porque muchas veces nosotros no sabemos identificar cómo es el proceso de la masa. El proceso de la masa no es fácil, no es. Y encima de cabo, todavía hay mucha cizaña que está entre el medio del trigo. Entonces no vas a ir a cosechar la cizaña para hacer masa. No puedes hacer eso. Tienes que separar. Tienes que realmente dividir lo que es la cizaña y de lo que es el trigo. Para que tú te lleves un pan a la boca, es un proceso demasiado grande. Fuera de que hay que arar la tierra, hay que sembrar, hay que limpiar, hay que hacer el recojo, hay que hacer el molido. Llevas después a la harina llega a los panaderos lo hacen el pan, después de mezclar con la levadura. Después tienes que dar a la venta y llegue a tus manos para que tú puedas comer. Imagínate el proceso para tomar una taza de café. Lo mismo por el café, un café con un pan, y sin más quieres café con leche, mira el proceso de ir a la vaca, de ordeñar a la vaca, de tener los pastos para la vaca. Mira cuánto es. Qué lindo y qué rico es hacer una masa. Pregúntale al pastor Arturito para comer un tallarín a toda. Mi abuela hacía la masa y realmente ella se encargaba de hacer su propia masa para el tallarín. Y tenía su maquinita para cortar, primero para hacer realmente el amasado, muy bien, y después el cortado, tallarín, y lo preparaba ella, y con una delicia, porque era, para mí, nunca había comido tan rico tallarín como el que hacía mi abuela, la verdad, porque si había alguna cocinera que sabía darle el sazón a la comida, por favor, era la comida de la abuela. Mi madre obtuvo las recetas y gracias a Dios mi esposita obtuvo las recetas, pero ni mi madre ni mi esposa lo cortaban, lo hacían el tallarín. Pero eso es un proceso, Entonces, hermano amado, la masa, cuando nos habla en 1 Corintios 5:6, 1 Corintios 5:6, nos dice de la siguiente manera: no es buena vuestra masa, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La masa es toda la iglesia, toda tu familia, como sabiamente lo dijo nuestro querido pastor Nelson, o donde nosotros formamos parte de algo. Entonces, esa es una masa, y esa masa es comprada, le costó a Cristo trabajarla esa masa. No nos costó a nosotros solamente nos cuesta cuidarla, cuidar esa masa, cuidar las masas. Por eso que hasta en los políticos dicen, vamos primero a las masas, ¿no? Porque los políticos se sirven de las masas. Pero sí hay pastores también que se sirven de las masas. Y se convierten como la levadura de los fariseos. Y cuidado con esto. Tenemos que entender. Gálatas 5:9 nos habla y nos dice algo también maravilloso en el nombre de Jesús. Un poco de levadura leuda toda la masa. Harina fermentada con agua, déjala, eso te va a servir para tener levadura. Una forma diferente de tener levadura, pero sí, no la dejes así, porque se fermenta, porque se pudre. Y como es la levadura, son hongos que tienen que crear la bacteria,
para que hinche. Y una masa hinchada, llena de hongos, hermano amado, por eso todo tiene un término. Hay gente que deja y que de su masa lo hace todo levadura. No, ojo. No puedes dejar, o sea, que quieres hacer un pan o unas empanadas o un tallarín. No puedes dejar hasta el otro día y al otro día, porque todo se va a volver levadura. Y por eso que nosotros debemos de ser una buena masa. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando se hace una buena masa, lo que hagas, o lo hagas tallarín, o lo hagas pan, disfrutas de un buen pan. Y eso es lo que quiere Dios de usted y de mí. Que seamos una buena masa para que sea realmente, que la gente disfrute de nosotros y no hacerles daño, convirtiéndonos en levadura. Sino que seamos una buena masa a su tiempo. No puedes dejar más tiempo del que debe de estar. Para hacer un panetón, que a mí me tocó hacer panetón, simplemente se inflaba y se decía, listo, está ahí. No lo dejen más porque después se vuelve agrio. Hay que bajarlo y hay que hornearlo. Y esto es lo que sucede y esto es lo que pasa. Peor en lugares cálidos. Peor en lugares cálidos. Entonces, la temperatura de los seres humanos. Lucas 13:21, pero Romanos 11:16 para concluir y darle paso a nuestro querido pastor Arturito. Romanos 11:16 y nos habla y nos dice de la siguiente manera: si las primicias son santas, también los de la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si las primicias son santas, también es la masa restante. O sea que de nuestro Señor Jesucristo venimos nosotros injertados los gentiles, los que son gentiles, y que realmente debemos de cuidar de ser una buena masa. Y dice la masa restante. Todos deberíamos de ser una buena masa, todos los que hemos creído en Jesús. Todos debemos estar cocinados a altas temperaturas, porque todos seremos probados después de haber sido molidos, después de haber recibido el agua. Hermano amado, este es un proceso que muchos quieren las promesas, pero sin proceso. Un pan sin proceso, hermano querido, puede ser cualquier cantidad de masa, pero sin sabor y sin gusto. El Señor quiere que tengamos sabor. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. Ok, muy bien. Creo que quedó bien claro este pecado, ¿verdad? Es el permitir que ciertos pecados entren en nuestra vida y comience a deteriorar nuestra vida cristiana. Te explico. En 1 Corintios, ya lo que mencionó el doctor Zavala, ¿cuál era el pecado que estaba permitiendo la iglesia? Una iglesia que tenía todos los dones, que había cierto abuso, especialmente en el don de lenguas, como en el tiempo actual. Se habían envanecido, se habían llenado de orgullo y habían permitido el pecado y ya no les molestaba. Estaban tan a gusto con ellos mismos, se sentían tan complacidos entre ellos mismos que ya el pecado no les molestaba. Permítame leer para entender bien todo esto, ¿ok? Y dése cuenta que siendo una iglesia cristiana con dones, no se habían dado cuenta que había ingresado pecado y los había manchado. Leo. 1 Corintios capítulo 5, permítanme leer del 1 al 8. ¿Ok? Para entender todo y el concepto de esta vida cristiana, que siendo cristianos, si no tenemos cuidado, nos podemos fermentar, deteriorar o permitir pecado y nosotros ya no sentir molestia por la presencia del pecado. Ve usted. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y mira, a nadie le molestaba. Ya lo habían aceptado, que esté todo bien. Y vosotros estáis envanecidos. Ahí está el pecado. Mire, no se habían dado cuenta.
Una iglesia cristiana, una iglesia con los dones del Espíritu Santo, pero permitieron y sin darse cuenta estaban envanecidos pensándose como tenemos todos los dones, no nos hace falta nada, permitieron el pecado. Sigo hablando, bien. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, están todos tan a gusto con cada uno. O sea, una cosa es que llegue un fornicario arrepentido a pedir perdón. Pero otra cosa es que venga alguien con el pecado a seguir pecando en la iglesia y que nosotros no digamos nada. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa he hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito, hermano. Permitir un poquito de pecado en tu vida, un poquito, no es nada grave, un poquito te fregaste, te deterioras, te contaminas. Y miren, limpiaos. Siendo cristianos, usted puede ensuciarse. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Por eso mi Señor Jesucristo a sus discípulos nunca les dijo, y bueno, ya que son cristianos así tranquilos, que nunca van a tener tentaciones y nunca van a caer en ningún pecado. No. Él nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, para que tengan cuidado de que la levadura del mundo no nos contamine a nosotros. Y déjeme decirle, para que usted se dé cuenta, hermano mío, por qué nunca tenemos que dejar y descuidar la oración, por qué nunca debemos descuidar el congregarnos, el de mantenernos siempre escuchando verdadera palabra, que nos confronte si estamos mal, que nos anime si necesitamos esa palabra de exhortación, pero que nos confirme, hermanos míos, como verdaderos hijos de Dios. El apóstol Pedro, él fue contaminado con vieja levadura. Y tiene que tener cuidado, hermanos, porque en la iglesia hay un pecadito que a veces la gente no se da cuenta. Falsos hermanos que entran con chuecas doctrinas a querer engañar a la gente. Miren lo que pasa en Gálatas. ¿Usted tiene su Biblia? Capítulo 2. Hermanos míos, y de verdad conociendo algo a Pablo, ¿no? Por lo que él escribe. Imagínense qué dura que es la religión, ¿no? Y la levadura antigua, que son doctrinas de costumbres y de tradiciones. Esas son las más duras doctrinas que romper, tradiciones y costumbres. Imagínese Pablo que va a los gentiles, que habla de la libertad, que hay que dejarse de tradiciones y de costumbres judaicas y todo lo demás. Él fue obligado. Mire usted, Gálatas capítulo 2, permítame leer del 1 quiero leer del 1 al 5, ¿ya? O sea, me gustaría leer todo el capítulo 2, pero son 21 versículos y yo quiero ir puntualmente al grano. Mire. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Usted sabe que Tito era de padre griego, madre judía, padre griego, igual que Timoteo. Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Imagínense, Pablo con todo lo que él escribe, que la circuncisión no es nada, y que hay que circuncidar es el corazón, pero por la tradición y la costumbre que es tan arraigada y tan dura, el pobre Tito ya mayor tuvo que circuncidarse. Y escuche esta parte. Y esto a pesar de los falsos hermanos
introducidos a escondidas, escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud, volver al judaísmo, volver a la Torá, al Antiguo Testamento y despreciar la gracia de Cristo. Esta gente, mira qué influencia de poder tiene. El apóstol Pedro, el que le cortó la oreja a Malco, el que luego se levantó y en 2 prédicas, hermanos, 2 prédicas, en la primera 3.000 personas, en la segunda 4.000 personas, en 2 prédicas casi 10.000 personas vinieron a Cristo. O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo. La sombra de Pedro hacía que la gente quedara sanada. Si no tiene cuidado, mire, vamos un poquito más abajo, versículo 11 hasta el 16. Estoy leyendo Gálatas capítulo 2, 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, ahí está la hipocresía, participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, ahí sigue leyendo, hermano, pero véanlo, Pedro, hermano, Pedro, el apóstol Pedro. Si usted no se da cuenta, hermano, y usted se descuida un segundo, podemos nuestra masa leudarla con la hipocresía, con la malicia, con la avaricia, con la codicia, todos los pecados que hemos aprendido hasta ahora, hermano. Entienda que la masa es nuestra relación con Dios, es nuestra vida cristiana, es nuestra santidad. Y por eso la palabra de Dios, hermanos, nos santifica, es decir, nos limpia, nos quita toda impureza, nos quita toda suciedad. Que tenemos que tener cuidado, hermanos míos, y no descuidar nuestra vida de oración. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahí es donde viene, hermanos míos, la fermentación y la decadencia de un cristiano. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con Salomón, hermano? Amado por Dios, bendecido por Dios, el hombre más sabio, más rico de todos los reyes, un trono que nadie tuvo. Todo el mundo quería venir a verlo, a escucharlo. ¿Qué pasó? El mismo pecado. Él se envaneció. Por ahí empieza todo, ¿no? A quererte igual a Dios. Dios tiene que estar tan contento conmigo porque yo ya no fumo, yo ya no tomo y yo ya no soy como los otros pecadores. Cuidado como el fariseo y el publicano, ¿no? Uno comienza poco a poco a comenzar a envanecerse despacito, un poco, mira. No dice que mucha levadura leuda la masa, un poquito. Comienza uno a pensar, yo doy gracias a Dios que tengo un ministerio mundial, doy gracias a Dios. Esos otros pastores que antes me veían por encima del hombro, ahora están bajo mis pies. Yo estoy superior a ellos. Te fregaste, hermano. Pensar así, hermano, nos acabamos. Comenzar a envanecerse, comenzar a endiosarse, comenzar a crecerse. Yo soy mejor que otros, yo predico mejor que este, yo compito con los demás y estoy viendo, yo enseño mejor que este, yo me veo mejor que este, yo me visto mejor que él. Uy, otros pastores, qué pena da cómo salen a predicar, en cambio yo, mírenme pues, hermanos. En mi iglesia yo tengo un coro, en mi iglesia yo tengo esto. Eso pasó con Corinto. Comenzaron a jactanciarse por todo lo que tenían y la bendición de Dios en su vida, una iglesia próspera, una iglesia grande con todos los dones del Espíritu Santo, pero comenzaron a envanecerse y a permitir el pecado. Porque cuando usted se envanece, usted se enfoca en usted
y ya no es una situación real de cómo está la familia, cómo está la iglesia, cómo está el ministerio, cómo está todo. Y al descuidarnos, hermanos míos, ya no tenemos los ojos puestos en Jesús. Comenzamos a ponerlo en lo que yo he logrado. ¿Sí se acuerdan cuál fue el pecado de Nabucodonosor? ¿No? Cuando él comienza a ver todo lo que yo hice. Ah, sí, tú hiciste. Vete un ratito a pasarte 7 años como bestia, hasta que reconozcas que quien hace todo, que quien da, que quien tiene poder, que quien quita el poder, que quien enaltece, que quien humilla, es el Dios Todopoderoso. Cuidado, hermano. Porque a veces usted también se puede jactar. No, yo antes era un adúltero, ahora soy fiel. Yo no soy como los otros adúlteros. Y comenzamos a compararnos no con Cristo, sino con los demás hermanos. Y a creernos superior a los demás. Eso, hermano mío, nos va a traer total declive. Porque mire, vemos en el versículo, en 1 Corintios, en el texto que estábamos hablando, ¿no? Comienza con estar envanecido. 1 Corintios 5:2. 1 Corintios 5:2. Esto de estar envanecidos permite el pecado. ¿Y cuál es a dónde lleva esto, hermano? Versículo 8. Todo comienza a pensar de que Dios está con nosotros y lo que pasa en mi iglesia no pasa en ninguna otra iglesia. Quiere decir que Dios aquí está moviendo. Y cuando comienzo a envanecerme así, eso va a producir, versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Y ya la verdadera masa que es de sinceridad y de verdad ya no existe. Ahora hay malicia y maldad en nuestros corazones, creyéndonos superior a los demás. Tengamos mucho cuidado, hijito de mi corazón. Un poquito. Es solamente un mensaje con la chica. Un mensaje. Es solamente un besito. No pasa nada. Solamente es una cita a tomarnos un café. Hermano, un poquito leuda todo. Y por el pecado de uno, acuérdese de Acán, ¿no? Por el pecado de uno, Israel perdió ante los de Jai, que era una cosa tan fácil, y fueron derrotados. Y cuando investigaron qué pasó, uno había pecado y le trajo, hermanos míos, la perdición a todo Israel. Tengamos cuidado, que a veces no hay bendición en nuestra familia por mi pecado. A veces no viene bendición a la iglesia porque hay pecado. Y cuando uno pregunta, Señor, ¿qué pasó? Hay pecado en el altar. Estás permitiendo pecado. Tú sabes que están haciendo pecado, pero porque es tu familia o es el hijo del que más da billete, entonces el de la vista gorda. Y Dios está revelando eso esta noche. Tengamos cuidado, hijitos de mi corazón. Doctor Zavala. Gracias, mi querido Arturo. Sí, realmente una pequeña locura puede echar a perder todo. Una pequeña locura. No estamos exentos de eso, porque no estamos aquí para condenar a nadie, pero sí para advertir, porque muchos podemos experimentar algo así, pero obviamente vemos a un apóstol Pablo que ya procede cuando se da cuenta de que esta gente ya pues no quería arrepentimiento, no quería, ya era un nivel que tampoco así, ¿no? Como también hay otros extremos cuando las personas fallan y en lugar de ser restauradas son pateadas. Eso también es triste. Eso es triste porque ahí estamos viendo qué hay en la otra masa. Tú que creías que era de esa masa, ves la otra y te das cuenta que ha habido hipocresía y que te querían solo cuando tú eras el grande, el gran personaje. Y luego te das cuenta que fueron hipócritas. Por eso, hermanos queridos, yo creo que esta palabra, este tema de hoy, este pecado, es extremadamente importante y creo que debemos de llevar esa motivación de Romanos 6:13. Presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos, porque muertos, así fue como nos vio en nuestros delitos y pecados. Y aún así nos dio vida conjuntamente con Él. Así que a vivir como Dios quiere que vivamos. Y cuando venga esa influencia de la levadura, mantener a distancia. Recuerde que también esa levadura puede entrar por aquí.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchos tipos de levadura. Que Dios me los bendiga. ¿Y quién ora, Arturito? ¿Yo mismo o Luis Antonio? ¿Oro? Ok, vamos a orar. Padre amado, agradecidos estamos contigo, bendito Señor, por enseñarnos, pero sobre todo, Padre querido, por protegernos, porque sabemos que nadie nos puede arrebatar de tu mano. No estamos aquí para condenar a nadie, sino para dar una voz de alerta como atalaya, una voz de advertencia, Señor, como si se tratara de una gran señal que diga, vira a la izquierda, vira a la derecha, no siga recto porque puede haber un abismo. Pero si hablamos en el sentido espiritual, diríamos más bien, no se desvíe, ni a la izquierda ni a la derecha. Siga en el camino, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permítenos ahora, Señor, según cada horario, descansar y que el Salmo 4:8 se haga una realidad en nuestras vidas. En paz me acostaré y asimismo, Señor, amado, dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Amén. Palabras finales, Pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido Pastor Arturito. Gracias por el honor. Aquí en Éxodo 12:34 dice así: llevó el pueblo su masa y antes que se le dase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, antes que se leudase la masa. O sea, realmente tenemos que tener muy en cuenta de que no dejemos de dejar que se maceren nuestras masas, sino que realmente sean asadas al fuego, no importa la prueba, antes de tiempo, para que seamos un buen pan para ser distribuido y que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Y si Dios nos permite, hasta el día de mañana. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nos vemos mañana para todos juntos seguir proclamando: hay vida en Jesús. Tiene un amigo. Buenas noches.